Muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a analizar el movimiento rectilíneo de un cuerpo mediante el estudio de variables como el desplazamiento, la velocidad media e instantánea, la aceleración, la caída libre y la relación entre velocidad y posición. Esto se hará a través de conceptos en donde vamos a comprender cómo se comportan los cuerpos en movimiento y cómo la cinemática permite describir sus cambios, tanto de posición como de velocidad en el tiempo. Ahora le doy paso a mi compañero Delvis para que explique uno de los conceptos. Bueno, de todo, buenas tardes. Hoy hablaré sobre el desplazamiento, la velocidad media y la velocidad instantánea. Como primer punto, el desplazamiento es el cambio de posición de un objeto desde el punto inicial hasta el final. En segundo punto, la velocidad media indica cuánto avanzó en un tiempo determinado y se calcula. En el tercer punto, la velocidad instantánea es la rapidez que tiene el objeto en un momento exacto. En el movimiento rectilíneo uniforme, el objeto se mueve en línea recta y con velocidad constante, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Por eso, la velocidad media y la instantánea son iguales. Doy pase a mi compañero Jonathan Lincoln. Continuando con la exposición, me ha tocado lo que es la aceleración media e instantánea y movimiento con aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que somos partícipes en la conducción de un vehículo, de un coche, ¿no? Cuando pisamos el acelerador, el coche va más rápido, y cuando pisamos el freno, va más lento. Ese cambio en la velocidad es lo que llamamos aceleración. Entonces la aceleración nos dice que tan rápido cambia la velocidad de un objeto en un determinado tiempo, puede ser la velocidad que aumente. O también a la misma vez que disminuya, ¿no? Incluso cambie de dirección. Otro ejemplo también sería, ¿no? Pensando en un viaje largo, si calculamos la velocidad de promedio de todo el viaje, ¿no? No te dicen qué tan rápido vas o en cada momento, sino en general se observa, ¿no? La aceleración media es similar en el cambio total de velocidad dividido con el tiempo total que duró ese cambio, ¿no? Que también se le conoce como aceleración instantánea. A continuación les paso con mi compañera Victoria para que pueda continuar con la exposición. Hoy voy a hablarles sobre los cuerpos en caída libre. La caída libre es un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza únicamente por la acción de la gravedad. Eso significa que no intervienen otras fuerzas, como la resistencia del aire y el movimiento presente. Cuando se suelta un objeto desde una altura, se observa que su velocidad aumenta a medida que desciende. Es decir, el objeto no cae siempre a la misma velocidad, sino que cada vez va más rápido. Esto ocurre debido a la influencia de la gravedad, que actúa continuamente sobre el objeto mientras cae. En la simulación realizada, se pudo comprobar que el desplazamiento del objeto crecía cada vez más rápido, en lo que evidencia claramente la acción de esta aceleración constante. Además, este tipo de movimiento sigue un comportamiento similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. En conclusión, la caída libre es un ejemplo claro de cómo la gravedad influye en el movimiento de los cuerpos, haciendo que aumenten su velocidad de manera constante mientras caen. Le cedo el pase a mi compañero Héctor. Ok, ahora vamos a analizar la velocidad y posición por integración. De por sí en este subtema analizamos la relación entre la velocidad y posición mediante la integración, teniendo en cuenta que la velocidad representa la variación de la posición con respecto al tiempo. De por sí, durante la simulación llegamos a observar que al evaluar la velocidad en diferentes instantes y acumular esos cambios, es posible determinar la posición del objeto a lo largo de su trayectoria. Esto nos permitió comprender que la posición no depende únicamente del tiempo transcurrido, sino también del comportamiento de la velocidad. Además, se comprobó que cuando la velocidad permanece constante, la posición aumenta de manera lineal. Sin embargo, cuando la velocidad cambia debido a una aceleración, la posición presenta una variación más compleja. De esta manera, la simulación confirmó la relación teórica entre estas magnitudes y permitió entender cómo la integración es una herramienta fundamental para describir el movimiento de los cuerpos. Ahora vamos a hablar acerca de una conclusión. De por sí, el análisis de movimiento rectilíneo permitió comprender que este se puede describir a través de variables fundamentales, tales como el desplazamiento, la velocidad y aceleración.
aquí observamos que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece totalmente constante, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme variado, la velocidad cambia de manera uniforme debido a la presencia de una aceleración constante. Asimismo, en el estudio de caída libre se comprobó que todos los cuerpos experimentan la misma aceleración gravitatoria, independientemente de su masa, siempre que no intervenga la resistencia del aire. Finalmente, llegamos a evidenciar que la relación entre velocidad y posición puede comprenderse mediante la integración, permitiendo un análisis más preciso del comportamiento de los cuerpos, ya sea en movimiento, y asimismo reforzando la importancia de la cinética y la interpretación de fenómenos físicos. Con esto doy por finalizada la explicación. Muchas gracias por su atención.